Bendiciones a cada uno de los hermanos. No sé si me escuchan, me dejan saber si me escuchan claramente. Amén. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de los hermanos. Vamos a entrar en este tiempo de enseñanza a la palabra. Les damos la bienvenida. Estamos desde las 4 de la mañana aquí, pero vamos a continuar con la enseñanza. Recuerden que la enseñanza va a ser los lunes, los martes y los jueves, después de la oración. Tenemos la oración desde domingo hasta el jueves a las 4 de la mañana, de domingo a jueves, el viernes, el sábado, hora del pastor, a las 6 de la mañana. Y recuerden que los hermanos están orando en la noche también por cada petición que usted ha puesto en esta mañana. Por eso es importante que usted ponga su nombre correctamente para hacer una oración con excelencia, con honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Estamos en la última, esta es la última enseñanza sobre las enseñanzas claves de nuestro amado Mesías. Vamos a empezar otro segmento de clases, pero hoy día se cierra esta enseñanza sobre las enseñanzas de Jesús, que vino acá para enseñarnos a nosotros como sus hijos, para poder entender la palabra, porque no estábamos viviendo conforme a la palabra. Y ahí lo repite, estas enseñanzas fueron dadas por este siglo con propósito del mismo Dios, para que nosotros podamos entender la palabra. Y en esta mañana vamos a hablar acerca, aquí habla de dos diferentes cosas, y no quiero que haya confusión, porque ha habido mucha confusión en nosotros, y creo que, bueno, en mí antes había una confusión muy fuerte, porque pensaba que todo lo que vivió nuestro amado Mesías era nuevo, y que no tenía nada que ver con el antiguo pacto. Pero cuando empezamos a escudriñar la palabra, puedes entender que es la misma palabra, hecho carne y manifestándose, y trayendo las enseñanzas de nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros, para que podamos entender las cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra. Porque Él vino a enseñarnos, porque la humanidad estaba con sus propias enseñanzas, no enseñaban conforme a la palabra, y si enseñaban, por eso decía Jesús, ustedes pueden recibir las enseñanzas de los fariseos. Estamos hablando de los rabís, estamos hablando de los que sabían la Torah, de los que sabían la palabra verdadera de nuestro Padre. Decían, sí, ellos están enseñando bien, pero no lo cumplen. Escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso tenemos que entender, que es la misma palabra de nuestro amado Mesías que dijo, lo dice para nosotros en la actualidad. Hay muchas veces que nosotros podemos estar predicando, pero no viviendo la palabra. No te sirve de nada eso, no te sirve de nada, porque no es lo mismo que tú estés hablando de la palabra y no estés cumpliendo la palabra. Es como que tienes doble, ¿cómo se dice? Que no actúas de la misma manera como estás hablando y estás haciendo. Y tenemos que ser transparentes. Nuestro Padre Celestial es el camino y la verdad. ¿Y qué quiere decir con eso? Que Él nos muestra el camino, que nos muestra la verdad para caminar en luz, o sea, no en la oscuridad. Cuando estamos divididos, no podemos caminar en la luz, y tenemos que aprender a caminar en la luz que nos alumbre esa luz admirable que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. La otra semana estábamos hablando sobre la historia del buen pastor, la historia del hombre orgulloso y el hombre humilde, que se trata del fariseo y del publicano, del cobrador de impuestos, cómo era esa oración, y también del buen pastor. Hoy día vamos a cerrar esta clase de las enseñanzas claves de Jesús con aquí dice los 10 mandamientos, el título, pero aquí habla sobre Jesús, sobre las cosas del nuevo mandamiento. Pero recuerden que todo es una renovación. Amén.
y así ha estado renovando el pacto, se ha renovado el pacto y nuestro amado Mesías trae una renovación para nosotros en este tiempo. Vamos a estar trabajando en el libro de Juan 13, del 31 al 35. Amén. Y vamos a leer la palabra, dándole siempre la honra y la gloria a nuestro amado Padre Celestial. Juan 13, del 31 al 35. Y dice la palabra: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dando que Dios recibió la gloria a causa del Hijo, pronto le dará la gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a los otros. Tal como yo les he amado a ustedes, deben amarse unos a los otros. El amor que tengan unos por los otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Santo. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Mesías. Aquí está hablando algo muy importante, porque nos está diciendo, nos está enseñando nuestro amado Mesías. Y no es que esto le haya salido por salir. Él lo demostró con acciones. Ese amor que tenía hacia el prójimo. Él no dijo esta palabra por decirla. Él la vivió, él lo demostró. Los discípulos vieron que a pesar de todas las cosas que estaba pasando, él seguía orando, él seguía llevando la palabra, él seguía sanando enfermos, él seguía levantándose. A pesar de todas las cosas, él seguía dando ese amor de nuestro Padre Celestial manifestado en su Hijo. Y aquí está hablando de lo último, que él ya va a ser llevado para que sea crucificado, pero les está diciendo: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a los otros. Y vamos a escudriñar un poquito más profundo todo esto, porque creo que esto lo dimos en la primera enseñanza de las enseñanzas de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que dice el mandamiento más importante. Creo que está no sé en qué, creo que está en Lucas, las primeras historias que hicimos de escudriñar en estas enseñanzas. Está en Mateo 22 del 34 al 40, pero no vamos a leer eso porque ya leímos esa palabra y sé que la palabra ya fue dada, y vamos a continuar para poder explicar este nuevo mandamiento. Vamos a ir al libro, lo que no se ve aquí, no sé si se ve, no sé si ustedes pueden verlo, no se puede ver, creo que está acá abajo todos los versículos que vamos a estar leyendo en esta mañana. Aquí está Deuteronomio 6:5, Levítico, Romanos, Lucas, y aquí están 2 columnas de las de estas, pero voy a estar repitiendo para que podamos escucharla y entenderla. En Éxodo, pero no voy a ir a Éxodo, vamos a ir al Levítico y a Deuteronomios. Vamos a ir primero a Deuteronomios 6:5, como está en la parte de acá abajo. Deuteronomios 6:5, y dice la palabra: aman al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a ir a Levítico 19, Levítico 19:18. Y dice la palabra: no busquen vengarte ni guardar rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor tu Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Estas palabras ya fueron dadas desde el principio por nuestro Padre Celestial. En la actualidad trajo esta enseñanza. La mayoría de las parábolas que hicimos de él, la mayoría de las historias que acabamos de escuchar en todas las enseñanzas que hemos tenido, casi ya, no sé cuántos, es un mes,
o 2 meses que estamos hablando sobre las historias que Él dio, las parábolas que Él dio ejemplo para que nosotros amáramos a los prójimos y que pudiéramos perdonar y que pudiéramos ser diferentes. Todos esos ejemplos, todas las cosas que Él estaba enseñando. Hoy dice, lo más importante de la humanidad, lo que se ha perdido de la humanidad, la enseñanza clave que dio desde el principio, que se nos olvida constantemente por causa del pecado, nos trae otra vez una renovación para cada uno de nosotros. Y aquí dice en el Levítico 19:18, dice, no busquen vengarte, porque cuando tú no amas al prójimo, cuando tú no tienes amor, tú no vas a perdonar, tú no vas a ayudarle, ni siquiera vas a orar por aquel que te hizo daño, por aquel que te insultó, por aquel que te lastimó. Ni siquiera vas a orar, ni siquiera vas a bendecirlo, ni siquiera vas a querer recordarte. Pero aquí nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, nos está hablando en Juan 13, nos dice esa palabra importante porque creo que la mayoría en este tiempo nos olvidamos de amar al prójimo como a ti mismo. Dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y creo que es la palabra más difícil de poder amar al prójimo como a ti mismo, porque estamos acostumbrados mejor a alejarnos de las personas y ni siquiera pedir perdón, porque las que tienen que pedir perdón son las personas que han sido malas con nosotros, las personas que nos han atacado, las personas que nos han humillado, las personas que han hecho cosas, inventado chismes, lo que han hecho con nosotros. Nos alejamos de las personas y no pensamos de una manera como nos está aconsejando nuestro amado Mesías aquí. Nos está diciendo como un mandato, diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué nos dice y nos repite otra vez, una vez más, esa palabra? Porque Él miró a la humanidad, no solamente miró en ese momento a todos los fariseos y todos los rabíes, todos los que estaban ahí, que eran líderes realmente, sino que estaba viéndonos a nosotros, nos estaba mirando a nosotros. Estaba viendo que no hay amor al prójimo. Estaba mirando que no se estaba cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Y por eso Él habla. Dice, el nuevo mandamiento que Él hace, pero no es un nuevo, es una renovación. Es un nuevo porque nosotros no conocemos. Lo hace nuevo porque si te dice Él, cumplan todas las leyes que están aquí, ellos lo hacían. No iba a decir eso porque recuerden que los judíos, ellos estaban cumpliendo, ellos vivían la Torá. Y para que entendieran una vez más, los que se daban cuenta, cuando hace la conversación en Mateo 22, donde estábamos hablando de eso, cuando hace la conversación, el que le respondió no fue nuestro amado Mesías, el que le respondió, el mismo que le respondió amor, ama a tu prójimo o ama a Dios sobre todas las cosas, fue un rabí, fue un maestro de la Torá. ¿Qué nos está hablando a cada uno de nosotros? Nos está recordando, porque esto es un pacto renovado, este es un pacto de restauración para poder hacer entender a la humanidad qué nos está faltando, cuál es lo que nos está alejando, qué cosa nos está alejando de la presencia de nuestro amado Dios Todopoderoso. Y aquí habla de una manera sobrenatural para que nosotros podamos entender. En el versículo 34, en el capítulo 13 del versículo 34, dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a los otros. Aquí no está hablando, no está poniendo distinción, no está diciendo, no solamente a aquellos, o no solamente a los de allá, no solamente a los de acá, no, ámense unos a los otros. Ahí no está diciendo no solamente a los que te aman, ámense en general, está hablando de una manera general, ámense unos a los otros, está hablando a todos y cada uno de nosotros, que no nos quedemos sin amar al prójimo. Aquí está hablando en forma general, no está poniendo distinción o no está diciendo solamente ama a tu familia, solo ama al que hace cosas buenas por ti, solo ama al que te ayuda, solo ama al que te bendice. Aquí no está poniendo una distinción, está hablando en general a todos. Está diciendo, amen
Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los he amado. Nuestro amado Mesías demuestra el amor. Esta manifestación, para que Él pueda decir este mandamiento, lo vivió. Y lo va a seguir viviendo, porque ahorita va a entrar en todo, en la historia más adelante que se habla. Él va a entrar en esa parte donde le coge, lo castigan, lo pegan. Él recibe toda humillación. Y aún así, Él está orando hasta lo último. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cerró su boca y no dijo nada, no se quejó. Y aún así, en lo último, ahí subido ahí arriba, oró por la humanidad mala que estaba haciéndole daño. Y físicamente estoy hablando, porque le estaba lastimando, le estaba dando todas las cosas que nosotros teníamos que haber hecho. Él lo hizo en ese madero, recibió todo ese castigo, esos golpes y esa aflicción, para que nosotros hoy en día nos diéramos cuenta de que a pesar de todas las cosas, sigamos clamando, sigamos amando, porque es la creación. Todo el ser humano, todo lo que está debajo del cielo, todo lo que está en este mundo, lo creó nuestro Padre Celestial. Y aún más los varones y a las varonas, a la humanidad, hizo nuestro amado Mesías, y lo está hablando. Ámalos. Y sé que esa palabra de amar a tu prójimo es muy fuerte. Y en una temporada no pude entender esa parte, porque no había amor al prójimo y no había amor a que así como tú te amas, puedas expresar ese amor a las personas que te hirieron, a las personas que te maltrataron, a las personas que te humillaron. Pero cuando entiendes que nuestro amado Mesías dio el ejemplo ahí, en todo ese recorrido, que cargó el madero por nosotros, y que nos está enseñando que a pesar de que Él recibió un castigo, que Él le afligieron toda su carne, abrieron su carne, causó heridas profundas en nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, Él pudo perdonar. Y Él siguió orando por la humanidad. Él es el mayor ejemplo a seguir para nosotros. Hoy en día nos quejamos porque alguien nos insultó, o alguien nos dijo algo feo, y nosotros estamos enojados porque nos dijeron algo feo. Pero nuestro amado Mesías recibió mucho más fuerte ese castigo. Y tenemos que aprender de Él. Que a pesar de que le afligieron, a pesar de que lo golpearon, a pesar que lo escupieron, a pesar que arrancaron su barba, a pesar de todos los látigos que recibió, Él estaba orando por la humanidad. Él estaba orando por todos los que estaban haciéndole daño. A nosotros, ¿quiénes somos para no amar a nuestros enemigos? ¿Quiénes somos? ¿Acaso nos creemos como que no nos tienen que topar? Si a nuestro amado Dios Todopoderoso, al Hijo de Dios, lo humillaron. Y por eso dice en una parte de la palabra, habla que nosotros vamos a tener que cargar esa cruz. Cuando tú vienes a los caminos de nuestro amado Mesías, tú vas a recibir rechazo, tú vas a recibir muchas cosas, incomprensión, te van a humillar, te van a hablar, te van a insultar, no van a decir cosas buenas de ti. Pero es que estamos en este mundo, no vamos a recibir cosas buenas. Es que no tenemos que tener esperanza en el hombre, no tenemos que tener esperanza en el gobierno, tenemos que tener esperanza en el Dios Todopoderoso. Nuestros ojos no pueden estar fijados en el hombre, tienen que estar fijados en Dios. Cuando nuestros ojos están fijados en los hombres, nosotros no podemos entender el amor de Dios en la humanidad. Pero cuando nosotros estamos viendo el cielo y creyendo en la palabra y sabiendo quiénes somos, es más fácil perdonar y dejar ir a las personas. Porque no es una cosa de que te guardas ese dolor o lo que te hicieron, y que no dices nada, a que tú puedas perdonar y seas libre. Y no se trata de esa persona, se trata de ti mismo.
Porque cuando tú guardas algo de aquella persona, la persona va a estar viviendo bien. Tú vas a estar cargando en tu corazón ese odio o ese rencor o esa ira. Y aquí nos está diciendo nuestro amado Mesías que amemos. ¿Cómo vamos a poder amar si tenemos algo en nuestro corazón? Si tenemos ira en nuestro corazón, si tenemos odio en nuestro corazón, si tenemos esa falta de perdón en nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder amar? Y por eso, el primer requisito es que nosotros aprendamos a caminar como Él. Y nos enseña en toda la vida, en todo cuando Él vino al llamado, desde que vino y se fue en ayuno 40 días, nos enseña a cómo nosotros podamos defendernos, tanto en lo físico y en lo espiritual. Nos enseña cómo buscar de la presencia de Dios. Nos enseña cómo ayunar y cómo orar, cómo buscar el rostro de nuestro amado Padre Celestial. Aún siendo su hijo, Él oraba a la mañana. Él se separaba de los discípulos y Él se iba a orar. Siempre lo encontraban en la mañana. Y hay ahí muchos versículos donde Él está orando. Siendo el Hijo de Dios, estaba orando. Eso nos está enseñando que en la oración, después de la oración, después de buscar el rostro de su Padre, Él hacía esos milagros y prodigios. Él hacía esos milagros y no se movía porque, es que yo soy el Hijo de Dios y yo voy a hacer milagros. No, ahí demuestra todos los pasos del Mesías, todas las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Él ahí se ve cómo Él buscaba en ayuno y oración. Siendo el Hijo de Dios, se entró en ayuno y oración. Antes de empezar su ministerio, no hizo de entrar por entrar así. Él se entró en ayuno y oración. Y por eso cada vez que nosotros estamos orando o estamos clamando por algo, tenemos que entrar en oración, en ayuno y oración, en escudriñar la palabra, porque la palabra es que nos guía, es que nos dirige y es que nos arma de toda armadura para podernos defender, porque el diablo, imagínense a Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, fue tentado. En esos 40 días fue tentado. Imagínense nosotros que somos pecadores, ¿cómo vamos a ser tentados de todas las maneras? De todas las formas. Él nos quiere hacer tropezar como quiera. Pero Él nos da una autoridad. Nuestro amado Mesías nos dice que Él nos da una autoridad a través de confiar en Él y creer en Él. Nos da una autoridad para poder atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo. Nos da autoridad para poder ahuyentar serpientes y escorpiones. Imagínense la magnitud de la autoridad que tenía nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret en aquel tiempo, y hoy día nos está diciendo que nosotros, por creer en Él y por confiar en Él, tenemos una autoridad como hijos de Dios a través de nuestro amado Mesías, solamente a través de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Vamos a continuar en Romanos 10:13, dice la palabra, en Romanos 10:13. Amén. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora mismo, cuando estamos orando, cuando estamos declarando, y lo declaramos en el nombre de Jesús, lo declaramos constantemente en su nombre, declaramos su sangre preciosa. Estamos declarando constantemente porque creemos. Y ahí está la clave de muchas oraciones. Porque cuando tú estás declarando que Jesús de Nazaret, que a través de Él hay una autoridad, que a través de Él hay una identidad como hijos, y somos hijos, y tenemos claridad de la magnitud de lo que estamos hablando, o estamos profetizando, o estamos declarando promesas sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Se está moviendo en el ámbito espiritual de una manera poderosa. Y entonces aquí dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en su boca tiene que estar la palabra de Dios, la palabra de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, para que sea salva esta humanidad. Sin nuestro amado Cordero, la humanidad no es salva. Así quieran ir directamente a Dios y al Padre, no van a llegar sin haber declarado que Jesús de Nazaret es su Señor y Salvador, sin haber declarado esa confesión de fe.
No puede ir directamente al Padre porque nosotros somos inmundos. Sin la sangre del Cordero nosotros no somos dignos, no podemos acercarnos. Pero gracias al sacrificio perfecto que es nuestro amado Cordero, Hijo de Dios, nos está hablando a nosotros. Amén. Amor al prójimo. Vamos a leer algunos de los mandamientos. Hay muchos que dicen los mandamientos ya no son para este tiempo. Y hay tantas discusiones, tantos debates que escucho cómo están ahí debatiendo la palabra. No me gusta tanto el debate. Sí me gustan los debates que son sanos y que traen claridad, no confusión, los que traen claridad y traen confirmación a través de la palabra para poder entender en este tiempo. Pero no me gustan los debates que humillan y que no traen solución, sino traen confusión al pueblo. Porque nosotros no somos llamados a traer confusión y a confundir más a la gente, somos llamados cada uno de nosotros a edificarnos, a lo poco que sabemos, a poder instruirnos, guiarnos y podernos levantarnos unos a los otros, amarnos, como dice, amar al prójimo, no a traer división, sino a unirnos aún más cada uno de nosotros, porque somos creación de Dios, somos el cuerpo del Mesías, tenemos que estar unidos, no divididos, tenemos que estar unidos. Entonces la palabra nos tiene que unir, la palabra tiene que ayudarnos para podernos unir a entender que necesitamos tanto de ti y de mí, nos necesitamos unos a los otros para levantarnos, para animarnos, para aconsejarnos, para lo que el hermanito había leído una parte y que tú te enteres y que después tú vayas y escudriñes la palabra, que sirva de motivación para que tú sigas perseverando, resistiendo la buena batalla en esta tierra. Para eso hemos sido llamados, no para traer división, sino para podernos unir. Y aquí el mandamiento, el nuevo mandamiento se basa en todas las cosas. Aquí no está diciendo los mandamientos quedan cancelados o quedan anulados porque hay un nuevo mandamiento. Aquí dice solamente les doy un nuevo mandamiento. O sea, está añadiendo para que entiendan. Añadiendo para que entiendan que no han entendido el mandato que dio el Padre. Porque Él está haciendo lo que el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra. Él no se mueve. Nuestro amado Mesías no se movía como Él quería. Él siempre pedía dirección. Él siempre oraba a su Padre. Y cada vez que le decían, oh, eres tú, decía, no, mi Padre. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Él nunca dijo, yo soy, y yo vengo aquí, yo hago milagros, yo soy el Hijo, y esto que nunca se glorificó. Nunca se glorificó. Si usted lee la palabra, Él dice, mi Padre, vengo a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Hago la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. Yo vine por mi Padre y yo estoy aquí porque Él me envió. Si no le hubiera enviado, Él no hubiera venido. Entonces es el mismo Padre rescatando a la humanidad a través de su Hijo por el gran amor que tiene a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender que Jesús de Nazaret no vino a hacer lo que se le da la gana. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre que quiere que haga su Hijo? Está en la palabra, está ahí en los 10 mandamientos, está en todas las enseñanzas que nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, vivió ahí en ese momento, en esa época. En esa época vivió con la tribu de Judá, los únicos que quedaron creyendo en el Dios verdadero, y en la única tribu que él iba a nacer ahí fue en los judíos. Y nuestro amado Cordero, nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, fue judío. Así que no podemos decir, que algunas veces llaman que los que están creyendo en el antiguo pacto con las nuevas leyes y todo eso son judaizantes, llaman judaizantes. Es que ya la última vez que recibí una palabra así, dije, pues sí, yo amo a ese judío. Yo amo a ese judío. Ese es mi amado judío que dio la vida por mí y por ti. Si Él hizo de vivir como judío, imagínense que dice que sigamos los caminos de nuestro amado Mesías. Pero la verdad, no un judío falso, no un judío ortodoxo, no un judío viviendo sobre la ley de hombre, sino un judío viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque en ese tiempo los judíos que eran ortodoxos no estaban viviendo la palabra. Enseñaban bien, pero no vivían la palabra. Y por eso les decía muchas veces, escuchen lo que ellos les enseñan, porque sí les están enseñando bien.
pero no hagan lo que ellos están haciendo, porque ellos ponían más prioridad en las cosas, en las leyes de ellos, en las costumbres de ellos, que eso era más importante que la palabra, que eso era más importante que las cosas de Dios hacerlas, que cumplir la palabra, que había otra etiqueta de leyes de ellos, que ellos estaban más viviendo eso que viviendo la misma palabra. Porque ahí nos da muchos ejemplos. Cuando hicimos de leer del samaritano, del buen samaritano santo, ahí te puedes dar cuenta. Ese ejemplo no fue sacado por sacar. Esa parábola no fue dada por dar. Fue dada para demostrarles lo que ellos estaban haciendo. Porque dice que pasó un sacerdote y se pasó al otro lado y no ayudó al que estaba caído. Y el que estaba caído no era ¿cómo se dice? Una persona que no era de su tribu. Era un judío. Dice que era un judío. El que estaba golpeado y el que le habían robado era uno de ellos. Pero no se atrevieron a ayudarle. El samaritano, el que no estaba ahí dentro de toda esa, de los que creían en el Dios verdadero, no estaba ahí leyendo la Torá, él tuvo más misericordia que ellos mismos. Porque dice que pasó un sacerdote y dice que pasó uno de los ayudantes de los sacerdotes y que no le ayudó, que en vez de ayudarle, él se pasó al otro lado. Es como que estés en una calle y estés en una veredita y que está a un lado de la esquina de la calle y él se pasa para el otro lado para no toparle, ni siquiera verlo, si no se pasa, para no poder ni ayudar ni nada. Pero el samaritano tuvo más misericordia que los que estaban leyendo la palabra, los que tenían la palabra preciosa, la palabra bella que instruía y que decía ama a tu prójimo, porque aquí en la palabra, en ese tiempo, en Levíticos 19:18 dice, ama al pueblo de Israel, ámalos, perdónalos. Aquí no está diciendo ni siquiera a los otros, aquí está específicamente al pueblo de ellos. El que estaba caído, el que estaba robado, el que estaba golpeado, les pertenecía a ellos. Y el samaritano que no pertenecía, que estaba alejado de la presencia de Dios, que no estaba haciendo tantas cosas, él tuvo más misericordia. Entonces ahí nos habla del amor al prójimo, porque a ellos les faltó ese amor. Ahí les faltó ese amor al prójimo porque no se dieron cuenta. La verdadera religión, como dice en el Nuevo Testamento, no se trata de religiones de que son o denominaciones, no se trata de eso, se trata de que den amor y ayuden a los pobres, a las viudas y a los desamparados. Esa es la verdadera religión y lo dice en la palabra más claro en el Nuevo Testamento. Pero también en la Torá le dice ayuda a las viudas, ayuda a los necesitados, ayuda a los pobres. Les manda a hacer eso y no estaban viviendo la palabra. Ahí podemos darnos cuenta que los que estaban sabiendo la palabra no la estaban viviendo, no estaban cumpliendo la palabra. Por eso Él bajó, nuestro amado Mesías bajó para decirles falta esto. Y es verdad, hasta ahora, hermanos, se vive esto. Los mismos espíritus religiosos han pasado de generación a generación y están hasta hoy en muchas personas que saben la palabra, pero que no viven la palabra, que saben que tienen que ayudar y no ayudan. Se ayudan entre ellos, pero no ayudan a los otros. Y aquí nos dice que nos amemos unos a los otros. ¿Qué es el amor? No es que solamente le abrazas, no. Es que lo ayudas, lo bendices y lo ayudas. Así como el samaritano. Él no solamente le limpió sus heridas y le dejó ahí tirado ahí en la misma calle, no. Él tuvo una misericordia tan poderosa que nos impacta a nosotros en la enseñanza, a que no solamente lo limpió sus heridas, no solamente él fue capaz de cargarle y subirle a su burro para poder llevarle a una casa donde él esté cómodo, donde él pudiera dormir a una cama y que él le paga la renta para que todos esos días que esté enfermo, él pueda recibir atención. No solamente hace de vendarle sus heridas, no solamente lo carga y lo lleva hasta esa casa, sino que aún más le paga los días que va a estar ahí recibiendo esa restauración en su cuerpo de los golpes que recibió. El amor al prójimo no es solamente decirlo, el amor al prójimo es hacerlo, la acción que tú estás haciendo.
la acción que tú estás haciendo, porque dices, ay no, yo ya perdoné, pero todavía me duele mi corazón, todavía no puedo ni orar por él, todavía si lo nombro, me duele, no puedo ni siquiera nombrarlo ni traerlo a mi mente porque me pongo a llorar. Entonces no ha perdonado, no está amando, porque cuando usted ama, bendice y ora. Que tal vez no se acerque a esa persona, pero usted ya no le duele cuando usted habla de aquella persona o de aquella situación que pasó. Ese realmente es una sanidad interna que solamente nuestro amado Padre Celestial puede darnos. El mundo no puede darnos esa sanidad. Los doctores no pueden sanar esas heridas internas. Los doctores, los cirujanos y todos los que hay, los profesionales para nuestra salud física, no puede sanar esas heridas. El único que puede sanar es nuestro amado Padre Celestial. El único que nos ayuda a soltar todo eso y todas esas cargas, tanto físicas, emocionales y mentales, es nuestro amado Dios Todopoderoso. No podemos soltarnos de su mano porque su mano nos ayuda, su mano nos levanta, su mano nos dirige nuestro caminar. Amén. Vamos a seguir con los siguientes versículos. Creo que no se ve, pero sé que ahí están algunos versículos. Ustedes pueden hacer, creo que así, la pantalla para que ustedes puedan ver los versículos de este lado de acá. Estamos aquí, estamos en Romanos. Ahora vamos a Mateo 4:10. No sé si lo logré verme. Tengo que hacerlo más chiquito. Mateo 4:10. Y dice la palabra. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adorará al Señor tu Dios y servirá solo a Él. Santo. Aquí está hablando algo importante. Muy importante porque cada uno de nosotros nos impacta en todas las enseñanzas que a través de la palabra nosotros podemos tener entendimiento de cuál es la voluntad de nuestro Padre. Porque nosotros venimos con un pensar y ya venimos nosotros automáticamente que nos bendiga y que se haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Pero cuando sabes la palabra de Dios, sabes qué es de Dios, tú puedes reprender todas las cosas, las mentiras que vienen del enemigo. Hay muchas justificaciones y que usan, como el diablo utilizó ahí en que estábamos hablando acerca de los 40 días de ayuno de nuestro amado Mesías. El diablo lo tentó con la misma palabra. Él no se inventó. El diablo es un copión, pero lo hace de manipular de una manera para que tropiece la humanidad. Pero aquí está hablando nuestro amado Dios Todopoderoso, porque Él utilizó la palabra. Cuando Él dijo, tírate de la torre más alta que estaba ahí, tírate, porque van a venir los ángeles y te van a rescatar. Miren, esta palabra de Dios es un salmo. Lo utilizó para tentar a nuestro amado Mesías. ¿Y qué el que dijo? En otras palabras, Él estaba utilizando la palabra para traer tropiezo, para que se equivocara nuestro amado Mesías. ¿Y qué Él dijo? No. En otras palabras, utilizando la misma palabra para que haya muerte. No sé si entendieron esa palabra cuando se dirigió el enemigo diciendo. Recuerden que el diablo sabe hasta la palabra. Él sabe la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y puede utilizar la palabra para tropiezo cuando no tienes discernimiento. Porque aquí le está diciendo el mismo versículo de Salmos donde dice que va a mandar sus ángeles para rescatar. Dice, si tú eres el hijo, va a mandar los ángeles para que te rescate. Tírate. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras para farsear nosotros ahora en día para poder entender? Le estaba diciendo, tírate y mátate, suicídate para que mande los ángeles y te rescate, no te va a pasar nada. Porque en la palabra dice ahí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo nuestro amado Mesías? Lo reprendió. Y también dice acá,
el mismo enemigo, hablando con nuestro amado Mesías en Mateo 4, vamos a ir más arriba, Mateo 4, 3, dice: en este tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive sola de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Santo. Esa es la misma Torah que le está diciendo y le está aclarando, porque es ahora en la actualidad. Cuando te dice una palabra, tú lo tomas como personal y como físicamente, porque hay muchos versículos que en la palabra puedes tomarlo físicamente, pero tomarlo espiritualmente quiere decir otra cosa. ¿Y cómo quiere que Dios lo tomes? ¿Físicamente o espiritualmente? ¿Cómo quiere que Dios está hablando a la humanidad de una manera distinta por medio de nuestro amado Mesías? Nos está hablando con claridad. Porque antes la palabra te decía así, pero no te daba los detalles. Pero aquí te está detallando realmente lo que tú tienes que hacer. Y aquí en esta parte donde está siendo tentado nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, le calla la boca constantemente al diablo a través de la palabra. A través de la misma palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Y sigue tentándolo. Y Jesús le dice, no, las escrituras dicen, la gente no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí no dice de la boca de nadie, de la boca de mi Padre. En las 5 dice: después el diablo los llevó a la santa ciudad de Jerusalén, a la punta más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protegen y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Santo. ¡Qué mentira del enemigo! Porque nuestro amado Mesías es el Hijo de Dios, pero estaba aquí, era un ser humano, como cualquiera de nosotros, él era un ser humano. Y le estaba diciendo: ya acaba de una vez esa obra para que ya se termina tu vida. Porque él pensaba que a través de la muerte se iba a acabar todo. El enemigo pensaba, porque él no piensa como Dios, no piensa de una manera física. Y la humanidad está así, porque algunas veces te dicen, por la fe, cuando muchos tropiezan en esa área, porque dice, si tú crees, vas a tener ese milagro. Pero ¿qué se trata realmente la fe? No se trata solamente de creer, se trata de vivirla, que aunque tú no la mires, tú sigas tomando ya decisiones. No que dices, yo tengo fe y sigues llorando y angustiada, no es fe. No es fe. Cuando tú tienes fe, es que tú ya declaraste y crees que la promesa o el milagro ya se va hecho, tú ya vives feliz, tú ya vives como sana, tú ya vives como ya bendecida, tú ya vives en victoria, tú ya celebras de antemano que eso ya se va a cumplir porque ya está hecho. Ya quitas de tu corazón esa tristeza y pones alegría y gozo y paz. Pero hay muchos que viven como en alguna atmósfera física, porque esa es una atmósfera física. El enemigo está mostrando una atmósfera física, pero nuestro amado Mesías está demostrando el ámbito espiritual. Está diciendo no. Y dice en la 6, dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen que Él ordenará a los ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Y miren, ese versículo está, porque dice la palabra, en Salmos dice que sí va a mandar a sus ángeles, y en la Torah también dice, sí va a mandar sus ángeles para que te rescaten. Pero eso no quiere decir que tú te vayas a tirar, eso no quiere decir que tú vayas a hacer lo malo, eso no quiere decir. Y en la 7 dice, Jesús le responde, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo. Imagínense, ahí creo que caemos toda la humanidad. Cuando el enemigo te muestra y te dice, te voy a dar carro, casa, lujos. Si haces esto, si el tiempo lo entregas
en todo el trabajo y te pierdes y no vas ni a la iglesia, no oras, no haces esto, pero vas a tener todo esto. La tentación en la humanidad está, la tentación para que dejes muchas cosas de Dios está, pero aquí lo está presentando el mismo diablo a nuestro amado Mesías para que pueda tomar esa decisión. Y le dice, vete de aquí, vete de aquí, sal de aquí. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adorará al Señor tu Dios y servirá solamente a Él. Aquí está enseñando a que sigamos perseverando, a que sigamos resistiendo la batalla, porque siendo el Hijo de Dios fue tentado, imagínense nosotros que somos simples mortales, pecadores. ¿No vamos a ser tentados constantemente? Sí, vamos a ser tentados constantemente, pero aquí nos enseña a cómo defendernos. Solamente a través de la palabra. Solamente a través de la palabra tú puedes tener victoria. Vamos a ir a otro versículo donde habla sobre, vamos a saltarnos la parte de acá, vamos a ir acá, a este lado de acá. Creo que no se ve, santo. Pero vamos a ir a las siguientes. Vamos a ir a Romanos 13, para que no se haga tan largo. Romanos 13, 9, perdón. Romanos 13, 9. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en un solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la respuesta, no está la respuesta en la antigua, está aquí mismo la respuesta. Y aquí está diciendo, no se quitaron los mandamientos. Aquí está diciendo, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, y está diciendo todos, nombrándolos, no está nombrando dice y dice, está diciendo en general que entra en amor al prójimo. No vas a adulterar cuando tú amas al prójimo, no vas a matar cuando tú amas al prójimo, no vas a robar porque tú tienes amor al prójimo, no codiciarás porque tú tienes amor al prójimo. Dice, estos y otros mandamientos se semejan, se resumen en un solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entran todos los 5 que faltaban de los primeros 5, porque los primeros 5 son si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Si tú amas a Dios, no vas a tener otros dioses. Si tú amas a Dios, no vas a hacer de prometer o de hacer de usar el nombre de Dios como se te dé la gana. Si tú amas a Dios, vas a ser obediente y vas a cumplir lo que Él te manda hacer. Si tú amas a Dios, no vas a idolatrar a nadie, no vas a tener otros dioses, porque Él va a ser tu todo. Y entra todo. Y en el último que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entran los demás. No vas a robar, no vas a matar, porque tú amas al prójimo. Estamos en Romanos 13, 9, donde nos aclara, no nos estamos yendo al antiguo, estamos aquí todavía, pero nos está diciendo que ahí entran todos. Aquí no está diciendo se quita todo. Aquí dice no se asemejan, o sea, todo viene involucrado ahí mismo, es la misma ramita de lo que nos está diciendo nuestro amado Mesías. Si tú amas al prójimo, no vas a lastimarlos. Si tú amas al prójimo, aunque te hayan herido, tú vas a perdonar y tú vas a aprenderle a amar. Amén. Vamos a continuar ahí vamos a ir a Mateo, ahí mismo, Mateo 19, Mateo 19, 19. Mateo 19, 19. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Santo. Eso el otro día hablamos, no sé si se acuerdan, porque amor al prójimo también es eso. Y esto cabe porque creo que ahora en la actualidad hay muchos que los hijos se olvidan de los padres, o que los hijos no tienen esa honra de tener a sus padres y valorarlos.
Honrarlos no significa, como les dije, cogerlos a él, estar ahí y meterlos, involucrarlos en tu casa con tu familia, no. Honrarlos significa respetarlos y ayudarles y apoyarlos en lo que ellos necesiten. No abandonarlos, no dejarlos ahí, porque hay mucho, he visto y he trabajado con muchos hijos que porque han hecho mucho daño cuando han sido jóvenes o han sido adultos, se han alejado completamente de sus padres y hay una falta de perdón en la familia. Pero aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se está repitiendo o no se está repitiendo los 10 mandamientos? Estamos escuchando en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos. No teníamos que irnos tan para atrás porque está aquí mismo, sino que lo está dando de una manera para que podamos entender. Porque cuando te da todas las instrucciones juntas, siento que te asustas. Creo que los primeros patriarcas y todos esos se asustaron, pero aquí ahora en la nueva actualidad para nosotros, nos está diciendo tan detallado, paso por paso, línea por línea, dando ejemplos, dando historias, para que entiendas. Quitando el título de los 10 mandamientos y diciendo estos, tienes que hacerlo para que tengas la largura de vida, porque se convierte en una promesa. Esta del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tiene promesa. Dice, si tú honras a tus padres vas a tener una larga vida. Y no te está hablando de una vida llena de enfermedades y de caos, no, te está hablando de una vida bendecida, de una vida que tenga una salud buena. Este es uno de los mandamientos que trae promesa. Santo, y que te dice en el Nuevo Testamento, te dice aquí en Mateo, te dice en Efesios, creo que en Efesios 6:2 te dice y te aclara, si tú honras a tus padres, tú vas a ser bendecido, vas a tener una larga vida. Hay muchos que se olvidaron de sus padres, y eso también entra en el amor, es un mandato de nuestro Padre Celestial y también de aquí, de nuestro amado Mesías, que tú tienes que amar a pesar de todas las cosas. Y he dicho muchas veces esto, tal vez tus padres fueron muy malos contigo, pero eso no te convierte a ti que tú los juzgues, porque Dios va a juzgar y Dios va a hacer eso, no te conviene hacer eso. Perdónalos, acéptalos como son y solamente bendícelos cuando tú puedas bendecirlos, hónralos, respétalos. Pero no tengas eso en tu corazón porque se convierte en una piedra de tropiezo para ti. No puede llegar las bendiciones por causa de eso porque se convierte en una maldición. Cuando hay falta de perdón, no puedes crecer espiritualmente. Cuando hay esa falta de perdón en tu corazón que no has sacado y que sigues odiando, que sigues recordándote de las cosas malas que te hicieron, no puedes crecer. No tienes madurez. No hay sabiduría de Dios ahí, porque está ocupando todo ese espacio donde el Espíritu Santo quiere morar dentro de ti y llenarte de amor, de bondad, de paciencia, de perdón. Y sigue ocupando ahí. Ya pasó. No eres Dios para que cambies a las personas. Hay muchos que van a ser, los padres no van a cambiar. Pero ora por ellos. Demuestra el amor de Dios manifestado en ti. Que aunque te hablen y te digan muchas cosas, sigue demostrándoles amor. Y no te digo tráeles a vivir porque hay muchos que dicen, oh sí, es que amor al prójimo, amor a los padres es traerlo a tu casa. No significa eso. Tal vez en Abraham, tenemos un entendimiento de Abraham. Vamos a quedarnos en Abraham. ¿Por qué crees que le sacó a Abraham de su parentela, de su casa? Porque sus padres no amaban a Dios. Ellos dicen que eran idólatras y que hacían estatuas, que trabajaban en eso, en esculturas y en todo eso. Por eso les sacó. Pero eso no quiere decir que no estaba sujetado y no había respeto. Había respeto, pero les sacó. De ahí porque no eran de edificación, no les podía ayudar para su crecimiento y para lo que era llamado. Después de Abraham, Isaac y Jacob, viven juntos. Esas familias viven juntos, right? Si ustedes han leído, Abraham, Isaac
están juntos, con toda su familia, con todos sus padres y con sus hijos, y que sus hijos, sus nietos están juntos. ¿Por qué están juntos? Porque creen en el mismo Dios, porque hacen la voluntad del Padre. Porque si estuvieran fuera y no creyeran en el mismo Dios, se salen. Así como los padres de Abraham no entran. Si es que es de bendición para tu familia, tus padres, gloria a Dios. Porque ellos te van a ayudar a motivar, te van a ayudar para que puedan seguir creciendo. Pero si es de tropiezo para tu familia, así como Abraham dejó su parentela y se fue, solamente Dios te puede dar claridad en eso. Y no estoy diciendo que abandones a tus padres, porque no los puedes abandonar. Mientras estés vivo, tú tienes que seguir pendiente de ellos. Donde estén, donde vayan, ayúdalos. Y lo dice en un versículo, no me acuerdo en cuál versículo lo dice: no te conviertas como los de aquí, como que estaba dándole ejemplo a los fariseos, que tú que dices que vas a dar ofrendas, si das ofrendas a la iglesia o al templo o a la sinagoga, tú no ayudas a los padres. Y le estaban diciendo en la cara a nuestro amado Mesías, en una enseñanza que él estaba dando: yo no te estoy diciendo eso. Si tú puedes ayudar a tus padres, ayúdalos. Si tú puedes ofrendar algo, darles algo, dáselos, bendícelos. Eso es honrarles, eso es recordarles que tú eres su hijo y que ellos te ayudaron en eso cuando eras pequeñito, a pesar de todas las cosas que haya sucedido. Amén. Eso es otra explicación. Creo que yo di esa enseñanza el otro día, no me acuerdo, pero te entra eso también en este mandamiento nuevo. Al 19, Mateo 19, 18, creo que lo leímos y también está eso. En Mateo 5, 17, vamos a ir ahí mismo, Mateo 5, 17 al 28, porque dice aquí, a ver, dice la palabra en Mateo 5, 17: no malinterpretes la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. O sea, no vine para hacer de borrar o de cancelar, porque si cancela, pues no entramos en salvación, no entramos como hijos de Dios. Y aquí lo dice claro: no vine para abolir la ley de Moisés, a los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir el propósito. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Santo, aleluya. Y aquí lo dice clarito, la palabra no es que se quedó atrás y porque es Viejo Testamento o Antiguo Testamento no lo vas a vivir. No, la palabra se sigue moviendo desde que fue dada, desde que se manifestó desde el principio y hasta hoy, hasta el final. No se puede mover, no se puede cambiar. Lo único que se ha movido ha sido renovado por nuestro amado Mesías. Lo único que se ha movido en todo el trayecto es el sacrificio. Y lo demás sigue siendo igual. El sacrificio de los animales se salió de ahí. El tabernáculo celestial sigue ahí, no se ha movido. El tabernáculo de Moisés que le dio las instrucciones del Padre Celestial, no es que es algo nuevo. Tenemos la representación donde dice en Hebreos, tenemos en Apocalipsis donde habla del tabernáculo celestial. Eso no se hizo por hacer, eso ya estaba hecho, eso está en nuestro amado Padre Celestial, está en las alturas. El tabernáculo celestial sigue en funcionamiento. Hay muchos que dicen que se detuvo. No se detuvo, nunca se detuvo. Tal vez se detuvo por la humanidad, por el pecado y por la contaminación, pero nunca se detuvo. Porque ya en el Nuevo Testamento podemos entender y te dice, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Qué hacían los sacerdotes? Si tú eres ese pueblo santo, si eres ese real sacerdote, nación santa, tú cuidas de la presencia de Dios. Te conviertes ya en casa. Tú eres el tabernáculo andante aquí en la tierra. Tú eres, y por eso la palabra te recalca en el Nuevo Testamento.
Tú eres el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. El tabernáculo no solamente representa, es una representación donde está la presencia de Dios. El tabernáculo representa a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y no solamente representa a Jesús de Nazaret, sino nos representa a nosotros, porque nosotros somos del cuerpo del Mesías. Nosotros somos el cuerpo del Mesías. O sea, toda esa parte de trayecto en el atrio, en entrada, en el atrio, en el santo y en el santísimo lugar, lo vamos a vivir aquí. Por eso dice que nosotros vamos a pasar por aflicciones, porque ahí es donde su carne va a morir. Ahí en el atrio es donde que va a morir su carne, sus emociones, su ego, sus deseos, sus pasiones. Ahí tiene que morir, ahí tiene que quedarse todo ese pecado para recibir y ser hijo de Dios y poder ser guiados por el Espíritu Santo. Todo el trayecto del tabernáculo, yo lo di en una enseñanza y creo que les voy a dar otra vez esa enseñanza. Se trata de nosotros. Se trata de todo lo que hizo nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret y se trata de nosotros. Porque esta carne tiene que morir. Esta vieja criatura que viene haciéndote tropezar y haciéndote creer que estás bien y que estás bien, tiene que morir. Y todo este trayecto de todas las cosas tiene significados profundos que algunas veces no podemos entender. Que no venga confusión, sino venga claridad a nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo algo claro. El mismo Mesías, Jesús de Nazaret, nos está diciendo, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley. Aquí dice, de manera cualquiera que desobedezca, si en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá o de la palabra de Dios, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Amén, aleluya. Estamos aquí en el Nuevo Testamento, estamos en Mateo 5, 17, para los que quieren escudriñar y ver y saber la verdad. En Romanos 7:7 dice la palabra. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Es una pregunta. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo. Si la ley no me dijera, no codicié, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseo, codicias dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder santo. Aquí nos habla de algo muy profundo. Está hablando Pablo aquí. Bendiciones, bienvenida hermana Elizabeth y cada una de las hermanas, que Dios me las bendiga. Recuerden que Pablo, él era estudiado y sabía la palabra. Él tenía una educación tanto en lo físico, en lo laboral, en lo social, con todas las personas que había, pero también tenía un estudio profundo en la palabra. Él sabía la palabra. Él sabía la palabra. Y aquí nos habla de algo importante a cada uno de nosotros para que podamos entender. Y yo lo he dicho constantemente, la ley no puede ser quitada, porque si la ley es quitada, no podemos ver el pecado. Entonces, ¿cómo vamos a ver la diferencia? Porque hay muchos que dicen, es que ya nuestro amado Mesías ya vino y que por gracia somos sanos. ¿Tú crees que acaso Él solamente vino a dar la vida para limpiarte tu pecado? No, Él no solamente vino a limpiar tu pecado. No, el diablo cree eso, que solamente porque murió en la cruz ya no cumplió muchas cosas. Eso es mentira, eso es de la humanidad, porque los pensamientos del enemigo es que todo se acaba cuando ya llega la muerte, todo se acaba cuando eso. Por eso le quería matar desde el principio que empezó su ministerio de nuestro amado Mesías y no entendía la magnitud de la muerte
que se cumple la palabra que dice la muerte es ganancia para los hijos de Dios. Por eso la muerte de nuestro amado Mesías era una victoria. El diablo no entendió eso porque se alegró cuando murió nuestro amado Mesías, pero no se dio cuenta de la magnitud y del poder que eso significaba. Porque la muerte de lo que está hablando es que diciendo, la muerte del pecado llegó. Hasta aquí llegó el pecado. Hasta aquí llegó esta humanidad esclavizada del pecado. Ahora puede tener libertad. Yo estoy haciendo ese sacrificio perfecto para que sean libres. Yo estoy rompiendo las cadenas. Yo estoy sacando de ahí de los cautiverios. Yo estoy libertándolos para que ustedes despierten en el ámbito espiritual y puedan vivir como hijos. No nos dio ese sacrificio para que nosotros aquí estemos así como que ya limpios y ya, todo va a ser limpio. No. Te dio esa oportunidad para que puedas vivir como hijos. Y así como en el Edén hicieron de pecar y no hubo arrepentimiento ni de Adán ni de Eva, hoy día tú puedas pedir perdón. Que hoy día tú puedas tener ese arrepentimiento y decirte, ahora sí, tú me has dado la oportunidad para que yo pueda otra vez tener tu perdón y pueda ser limpio de todo pecado. Aquí no nos está diciendo que nosotros vamos a hacer lo que quiera, porque una cosa es pecar con tu conciencia y otra cosa es que tú peques conscientemente. Aquí te está hablando claro la palabra, no vengas a inventar muchas cosas porque hay muchos inventos de muchas cosas y que utilizan la palabra así como el enemigo utilizó para hacer tropezar a nuestro amado Mesías, lo utiliza. No, la palabra está clara, la palabra está clarísima. Nadie te puede venir a confundir si tú lees la palabra y por eso digo, todo lo que recibimos ahora, no se quede conforme con lo que yo dije. Vaya y escudriñe la palabra, vaya y lea los versículos, vaya y escudriñe la palabra. Si no ha escuchado y no ha hecho de escuchar los versículos en la plataforma de YouTube del ministerio, están siendo todas las enseñanzas puestas. Al principio, antes de que le dé un clic para hacer play, están los versículos que usted pueda copiarlos y puede escudriñarlos. Y es un estudio profundo. Pero es solamente para los que quieren realmente saber la verdad, quieren saber si están pecando, quieren saber si es que están viviendo como así como vivían antes los maestros de la Torah y todos los judíos estaban viviendo en una palabra modificada por ellos. Porque no estaban viviendo la palabra. Sabían la palabra, pero no estaban viviendo la palabra. Estaban poniendo en primer lugar más sus costumbres, más sus enseñanzas, más que esto, más que la ética, que la ley y que todo esto, de todo eso. Y por eso les reprendía constantemente. Nuestro amado Mesías les reprendía porque no es lo primordial como estés haciendo las cosas físicas. Es como está tu corazón por dentro. No vemos nosotros por vista, nosotros estamos viviendo acá adentro. La transformación viene desde adentro para afuera, no viene de afuera para adentro, viene desde adentro para afuera, que se manifieste en tu vida. No podemos decir que somos hijos de Dios si no estamos cumpliendo siquiera un poquito de la palabra. Tiene que haber una transformación, hermanos. Los hijos de Dios no son todos los hijos de Dios, déjenme decirles. No todos son hijos de Dios. Y aunque tengan algunas veces título, no son hijos de Dios. Si no están haciendo la voluntad de mi Padre, no son hijos de Dios. Porque siendo el Mesías, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cumplió todos sus mandamientos y hizo todas las cosas que nuestro Padre Celestial le mandó a hacer. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no vamos a hacer lo que nuestro Padre Celestial nos ha dicho desde el principio? Tú te conviertes ya en un hijo de Dios, en pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, cuando tú aceptas al Mesías. Hay muchos que dicen, no, es que eso solamente son para los judíos, son para los israelitas. Ahí en ningún momento, cuando leemos la palabra en el Antiguo Pacto, dice solamente los judíos. Ahí dice el pueblo de Israel. Mi pueblo, mi tesoro, por los que envié los profetas y todos para que puedan escuchar mi palabra. Se convierten en el pueblo de Israel. Déjenme decirles que mi amado Mesías fue judío. Él no dijo, no soy de aquí. No, él fue judío. O
sea, si es que Él es tu hermano, se convierte en nuestro amado Mesías, nuestro hermano, nos convertimos en judíos. Pertenecemos al pueblo de Israel, así ustedes no quieren recibir y no quieran decir que no son, que no creen y que no son judíos. No estamos hablando de sangre. No estamos hablando de sangre, que si es que eres de sangre de los judíos y que si es que... No estamos hablando de eso. Aquí no nos habla de eso. Aquí nos habla de algo que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Somos esa ramita que nos conecta en el olivo, que nos conecta ahí en el árbol y que nos hace sus hijos. Somos hijos adoptados y cuando alguien te adopta, te conviertes en esa familia, el apellido y todo lo como te llamaron, te conviertes en esa familia. Cuando nosotros nos convertimos y somos creyentes, somos ya el pueblo de Israel. Cuando tú aceptas a Jesús de Nazaret, que no vino acá, Él no nació aquí en América, Él no fue de Estados Unidos, no fue de Ecuador, no fue de México, no fue de Honduras, no fue de Salvador, Él nació en Israel, Él era de allá, de Israel, y nosotros nos convertimos. Cuando somos adoptados por alguien, nos convertimos con su apellido y somos de la familia, dice que, y así mismo, en el ámbito físico y espiritual, nosotros nos convertimos en el pueblo de Israel. Cuando tú ya crees en el Dios de Israel, tú te conviertes en el pueblo de Israel. Cuando tú crees en el Mesías, en Jesús de Nazaret, te conviertes en el pueblo de Israel. Y que dice aquí, sigamos el camino, todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Imagínense, creo que no alcanzamos a cumplir todo lo que hizo nuestro amado Mesías. ¿Saben por qué? Porque el primer paradigma de la humanidad es que piensa que no son el pueblo de Israel. Dice, no, eso solamente fue dado para ese pueblo. Y no lo ponen ya ni siquiera pueblo de Israel, le dicen, no, eso solo fueron dados para los judíos. Eso solo fue dado para los judíos. Entonces, ¿usted qué es? Usted se convierte, déjeme decirle, en judío cuando usted acepta a mi judío, mi amado Mesías, Yahshua HaMashiach, porque Él fue judío. No se ha puesto a pensar en eso y eso es algo lógico, es algo que no tiene que tener revelación, sino entendimiento de cómo se mueve cuando usted va y usted pertenece a un país. Y cuando va a ese país y usted se hace ciudadano de ese país, usted ya se hace ciudadano, es americano o es mexicano, ya se hace de ese país. Asimismo nos dice a nosotros que somos ya ciudadanos del pueblo de Dios, cuando nosotros aceptamos ese plan de salvación. O sea, ¿qué nos está diciendo? Vivamos como Jesús, vivamos no como los judíos. Y nos dice el propio Mesías, no como los judíos que viven sus leyes, sus tradiciones y toda la contaminación que ellos vivieron, sino como enseñan la palabra. Porque ellos sí estaban enseñando bien. Ahí no dice están enseñando mal, estaban enseñando como es, pero no estaban viviendo. Y eso es otra cosa. Aquí en la actualidad ahora nos habla a nosotros también y nos dice, no vivan como los que están viviendo ahí. Y hay mucho que critican y hace quedar mal a los hijos de Dios. También, en la actualidad es lo mismo. En la actualidad es lo mismo. Por eso habló así también. Para los mismos espíritus que se movían en ese tiempo de que estaba nuestro amado Mesías, se mueven aquí también. Hay muchos que son hijos de Dios y no cumplen la palabra. Viven sus leyes. Todas sus costumbres. Se complacen y no ayudan al prójimo. No aman al prójimo. Entonces se convierten en sepulcros blanqueados también. O sea que están muertos espiritualmente, que tal vez saben la palabra. Es que mira, el saber la palabra, muchas veces dicen, es que sabe la palabra y es salvo. No, déjame decirle, aunque tú sepas la palabra, si tú no la vives, estás muerto espiritualmente. Porque solamente teología, estudios, solamente como que tú estudiaste una materia y sabes todo, pero si no la vives, te conviertes en nada. Si tú no lo vives, si tú no la practicas, no puedes efectuar lo que estás hablando. Y esto también, miren, les voy a poner de otra manera un ejemplo. Es como cuando usted se gradúa de doctor o se gradúa de, ¿cómo se llama? De enfermera.
tiene que practicarlo. Si no, no va a poder hacer de efecto todo lo que usted ha aprendido. No solamente es solo estudio, sino es práctica. No solamente es estudio, es práctica. No solamente se basa en estudio, sino en práctica. Los doctores, si no tienen práctica, no se pueden graduar. Los doctores tienen, creo que, antes de graduarse, tienen que tener prácticas de hora para graduarse, para convertirse en doctores. Tiene que haber práctica. Los estilistas de cabello tienen que haber tenido horas de práctica para graduarse también. Las enfermeras también tenían que tener práctica para graduarse. Los chefs también tienen que tener práctica para graduarse y convertirse en chefs. Y todas las profesiones tienen que tener práctica para que puedan efectuar lo que van a hacer. Y asimismo es esta carrera. Tiene que haber práctica en ti para que te puedas llamar hijo de Dios. Sin la práctica no puedes ser hijo de Dios. Déjame decirte que si no vives la palabra es una mentira de lo que tú estás viviendo. Porque hay muchos que dicen, es que por la gracia y ya por la gracia te está diciendo vuelve a pecar. Por la gracia te está diciendo sé la misma vieja criatura de antes. No ha habido transformación en tu corazón. Déjame decirte que es una mentira del diablo. Así como venía a mentirle a nuestro amado Mesías y haciéndole caer para que tropezara. Estás viviendo en una ilusión. Tiene que romperse esa atmósfera y empezar a vivir la claridad, porque nosotros no podemos seguir ciegos. Ya no estamos en un mundo de antes que decían no podemos leer la palabra porque la palabra solamente lee el cura, lee el pastor, lee los que están ahí. No, ya no hay esa excusa. La palabra está en todo lado, hasta en su teléfono, en su tableta, en su computadora, y son free, son gratis. Puede bajarlo y puede escudriñar la palabra. Puede decir, no, es que esta mujer está hablando tanto, a ver si dice la verdad, vamos a chequear la palabra, vamos a ver si es que está enseñando, vamos a ver si es que esto tiene sentido. Tiene que picar tu corazón. Todas las palabras que están aquí saliendo de mi boca no vienen de mí, vienen del mismo Dios, porque te quiere topar tu corazón. Quiere que haya un entendimiento en el pueblo de Dios. Quiere que haya un discernimiento en el pueblo de Dios. Porque la misma palabra dice, el pueblo se pierde por falta de entendimiento. ¿Qué es por falta de entendimiento? Por falta de que tienen vagancia en leer la palabra. Ponen excusa para no leer la palabra. Ponen muchas cosas que no pueden leer. Miren, hasta los que no pueden leer ahora hay Biblias audibles. Ya no hay ni cómo que te quejes porque ya sería algo como que no, realmente no quieres leer la palabra. Esa es otra cosa. Eso es una vagancia, eso es un letardo. Eso es un espíritu de estupor, un espíritu de que no quiere que avances. Que sigas dormido en el ámbito espiritual y que sigas ciego caminando como esas ovejitas que van al mismo hueco y donde caen todos juntos. No, ya quiere que despiertes. Por eso todas estas historias de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, son dadas para que nosotros despertemos. Son dadas para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Son dadas para que tú te pongas a pensar y digas, pero ¿por qué está diciendo esto? Algunas veces yo no podía entender la palabra, pero aquí está diciendo otra cosa y tiene otro significado. ¿Qué pasa? Dios no se puede equivocar. Dios no puede dar algo al principio y terminarlo en el final. No, fue dada por alguna razón. El tabernáculo no fue puesto por poner. Era una sombra de lo que iba a venir y de lo que se cumplió nuestro amado Mesías. Y eso no quiere decir que el tabernáculo ya no está y que ya no, todos los funcionamientos de los levitas ya no hay, ¿no? Usted se convierte, déjeme decirle, en un sacerdote. En real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, se convierte en un sacerdote. Se convierte en alguien responsable de llevar la presencia de Dios. En alguien que porta la presencia de Dios, en alguien que aconseja, en alguien que levanta, en alguien que anima, en alguien que cuida la casa, su hogar, su familia. Se convierte en un sacerdote en este tiempo. El sumo sacerdote, el Cohen Agadol, es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que dice que está sentado a la derecha de Dios Padre. Él está intercediendo. Nosotros como pueblo, real sacerdocio, nación santa, tenemos que buscar de la presencia, hacer todos esos sacrificios para poder llegar al santísimo lugar. Alabanza, adoración, ayuno, escudriñar la palabra. Es el camino para poder llegar a su presencia.
Sin eso no podemos llegar, y eso nos enseña en todo el trayecto de estas historias, nos enseña nuestro amado Mesías, a que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre, a que no nos quedemos conformes, a que podamos hacer la voluntad del Padre. Y les he explicado, el Padre, ¿dónde habla el Padre? ¿Dónde habla el Padre aquí en la palabra, en la Biblia? ¿Dónde habla el Padre para obedecerle, así como obedeció nuestro amado Mesías? ¿Dónde habla? Toda la Torah, los primeros 5 libros, habla el Padre. Representa el Padre. El antiguo pacto, como dicen, representa el Padre hablando, porque cuando ya viene en el Nuevo Testamento representa el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado. Déjenme decirle, el Espíritu Santo siempre se ha movido desde el principio, desde la creación. Se ha movido entre las aguas. El Espíritu Santo se ha manifestado en cada persona que ha sido consagrada, separada antes. Pero ahora hay una libertad tan fuerte, una gracia tan fuerte, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Para todo aquel que quiera venir donde nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Esos accesos que antes eran difíciles, que no, la manifestación de la presencia de Dios no se manifestaba con todo el pueblo, se manifestaba solamente en uno. Ahora se manifiesta en toda la humanidad cuando hay corazones abiertos, rendidos y arrepentidos. Miren, ahora es mucho más fácil que antes. Y nos trae un entendimiento maravilloso a través de su Santo Espíritu, porque sin el Espíritu Santo no hay discernimiento, sin el Espíritu Santo no puedes entender, sin el Espíritu Santo que more dentro de ti, te guíe y te escudriña y te enseña y te instruye, porque Él es el que te enseña, Él es el que te muestra, Él es que cuando tú lees la palabra y estás en dificultades, Él te trae la palabra para que tú puedas declarar. La palabra se mueve a través del Espíritu Santo. Hay muchos que no tenían el Espíritu Santo y solamente hablaban la palabra. Es diferente. Y aquí mismo el propio Pablo, que sabía la palabra, que era estudiado, sabía la Torah al revés y al derecho y todo muy bien, dijo, no es nada, porque no tenían el Espíritu Santo, pero ahora lo tiene. No sirve de nada si sabes la palabra y no la vives. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios Todopoderoso, porque Él ha permitido que estemos aquí todavía con la voz, que muchas veces me va la voz por tanto hablar desde las 4 de la mañana hasta ahorita, pero es solamente Él. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante y nos da esta voz para poder seguir hablando. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer un llamado primero a los hermanos. Si hay alguien que quiera recibir al Señor como su Salvador, hacemos ese llamado porque entendemos que nuestro Padre Celestial está topando tu corazón y Él quiere entrar a tu vida. Te hacemos esta invitación, que recibas a Jesús de Nazaret como tu Salvador. Es una oración de fe, no te estoy diciendo te vas a volver santo o vas a hacerte religioso porque corren por eso, ¿no? Te estoy dando esta invitación para que tú tengas una comunión con el Padre, porque el resto lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad, Él te va a guiar a una iglesia o Él te va a guiar a lo que tú tengas que hacer. Muchos huyen porque piensan que ya se van a hacer santos, o muchos huyen porque dicen que no están listos. Miren, no estamos listos, nadie. Estamos siendo preparados, estamos siendo formados. El que ya está listo es que ya se fue. El que es santo es que ya se fue. Estamos siendo perfeccionados en las manos de nuestro alfarero. Y estamos saliendo adelante, creciendo y entendiendo quiénes somos. Estamos aprendiendo todavía aún. Yo todavía aún sigo aprendiendo. Yo todavía sigo estudiando la palabra. Yo todavía sigo haciendo de como esas niñas que están deseosas de saber de la palabra. Nunca va a parar eso. Esta es la escuela. Aquí en la tierra es la escuela para poder aprender quiénes somos. Y aquí nos da la elección para poder elegir. ¿Eliges a este príncipe de este mundo o eliges a Dios? Tienes el libre albedrío, como dice. Y como les expliqué el otro día, el libre albedrío no es
no está en la Biblia, fue sacado por hombre, pero nos ha dado esa libertad. Nosotros tenemos libertad ahorita para poder elegir, pero cuando tú ya vienes donde nuestro amado Dios Todopoderoso, tú obedeces al Padre. Amén. Vamos a hacer ese llamado para que puedan mandar su solicitud y puedan subir a hacer la oración. Amén. La oración de fe. Si pueden subir y pueden mandar esa solicitud o pueden decir yo quiero recibir al Señor o yo quiero hacer la oración. Amén. Sean bienvenidos. Pero vamos a hacer la oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana por permitirnos, Padre Santo, estar aquí, Padre Santo, trayendo tu preciosa palabra, ese alimento, Padre, esa agua fresca, Padre, que nunca, Padre Santo, sea, Padre Santo, apartada de nosotros, sino que sea siempre refrescando, Padre Santo, tu bella y preciosa palabra en nuestro ser, porque reconocemos que te necesitamos, que sin ti no somos nada, Padre. Solamente tú nos puedes ayudar, solamente tú puedes obrar, Padre Santo, en nuestro caminar. Y te pido, Padre Santo, que seas tú siempre llenándonos de tu dulce presencia a través de tu palabra, que pongas hambre y sed de tu palabra en cada uno de nosotros, porque necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu palabra, necesitamos de esa fuerza, de esa sabiduría que viene a través de tu palabra. Sé tú armándonos de toda armadura a través de tu palabra para poder seguir adelante. Que todo lo que ha quedado en nuestra mente y en nuestro corazón no solamente se quede ahí, Padre, sino que podamos practicarla y vivirla en nuestro diario vivir. Te damos la gloria y la honra. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Santo tú eres, Señor. Gracias te damos, Padre. En esta mañana recibe toda gloria y recibe toda honra en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén.